Bueno, hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo está? Sí. Bueno, ¿les ¿Qué parece si tal? esperamos unos minutitos a ver si es que la gente se va conectando? Ya estamos en vivo, a ver, no sé cuánto, a ver que las personas se puedan conectar y luego podamos charlar un poco sobre este tema que la verdad es totalitario, ¿no? No sé cómo el señor de Belaúnde se dice que lucha por los derechos cuando está imponiendo cosas. Me dice que estamos en vivo. Sí, ya estamos, pero no sé si vamos esperando a que algunas personas se vayan conectando. A ver, Perfecto. voy a compartirlo ya. Ok. A ver, ya la gente va llegando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ujú. A ver, ya más gente va llegando. Ya está. A mí me veo por el otro lado. Nos llevan 10, 12 personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Esperamos un poco más o creen que ya empezamos de una vez? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Sí? Sí, porque esto Sí. solamente es para dejar en claro, ¿no? Lo que quieren hacer. A ver, bueno, un poquito. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Mi nombre es Arturo Jiménez, soy del grupo Quispinca. Estamos con Alejandro Muñante y con José Luis. Alejandro y José Luis, no sé si es que se pueden presentar ustedes mejor para no hablar todo yo. Mm. José Luis, por favor. Bueno, buen día a todos los que están siguiéndonos a través de esta red social. Bueno, quien les habla es el subdirector de la Asociación ex-LGTB Perú, que es una asociación de personas que han pasado por quebrantamiento afectivo sexual y también sus familias, que de algún modo buscan un apoyo, una transformación, un cambio de vida, porque todos tenemos derecho a llevar nuestra vida como mejor nos sintamos, ¿no? Ver si es que algo nos limita, si es que algo no nos satisface, si es que un estilo de vida no nos hace feliz, tenemos derecho pues a cambiar, tenemos derecho a buscar nuestra libertad, a buscar nuestra tranquilidad, y si es que hay personas que nos pueden ayudar, si es que hay personas que hicieron esa misma transición, hicieron ese mismo cambio y nos pueden dar esperanza y ánimo, consuelo y empatía con nosotros, pues bienvenidos. Pueden ser consejeros familiares, pueden ser quizás psicólogos, pueden ser quizás consejeros espirituales como sacerdotes, pastores,
toda ayuda que un ser humano recibe, pues es bienvenido. Entonces nosotros representamos a un grupo minoritario, ¿no? La comunidad LGTBI Perú se dice que es un grupo minoritario, pero creo que nosotros somos el grupo minoritario de esa minoría, ¿no? Claro. Y si ellos son el grupo oprimido, nosotros somos el grupo más oprimido, porque uno es la sociedad que nos oprime y otro es el activismo LGTBI, que también nos oprime mucho más que la gente del común. Y si ellos como condición LGTBI entienden qué es la opresión y qué es la discriminación y qué es todo eso, deberían tener más empatía con nosotros y dejarnos hablar. Sin embargo, pues aquí se presenta este proyecto de ley tan descabellado, tan retrógrada, porque lo que está haciendo es limitar nuestra libertad, ¿no? O sea, quiere calificar de retrógradas, el retrógrada, que hace un copy-paste de un proyecto de ley, quiere calificar de retrógradas a los que nosotros hablamos de libertad, ¿no? Y realmente, pues, en estos tiempos, en estos tiempos que vivimos, hay una libertad, todo el mundo puede ser lo que quiere ser y puede alcanzar sus sueños y sus metas, y limitar de esta manera al ser humano, ¿no? Y no tener compasión, misericordia por la gente que sufre y querer limitarle, que no le ayuden, que no le hablen, es lo peor. Eso es una situación pues engañosa, ¿no? Conozco mucha gente del colectivo de gente homosexual, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, y yo sé que muchos de ellos no se sienten representados por esa persona, por este congresista de Belaunde, y menos por esas ONGs, ¿no? Estamos en un tiempo de pandemia y lo más urgente que hacen es presentar un proyecto de ley que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Ok, Alejandro, bueno, muy aparte para que te presentes, para que nos puedas explicar un poco más sobre qué es este proyecto, ¿no? Que desde el día de ayer, si es que no me equivoco, ya él lo había dicho y creo que a muchas personas les ha tomado como que le falta un tornillo a este señor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No creo que le falte un tornillo, ¿eh? Yo creo que está siguiendo al pie de la letra una agenda totalitaria. Bueno. Esos son títeres, ¿no es cierto? Entonces están ahí por algo, están puestos allí para poder cumplir precisamente esa función que está realizando, ¿no? Está frustrado, pues, el señor de Belaunde, ¿no es cierto? Durante prácticamente los 5 años que va a tener como congresista, ¿no? Porque recordemos que fue reelegido, ¿no es cierto?, para completar los 5 años, pues no ha logrado prácticamente nada, ¿no?, en favor de la agenda de género, ¿no? Entonces él está empecinado en que su paso por el Congreso pues deje algo significativo, ¿no es cierto? Sí se han hecho algunas cosas, se han malogrado algunas normas, ¿no es cierto? Pero quiere irse pues por la puerta grande, ¿no? Quiere irse justificando, digamos, su elección, ¿no?, con esta agenda que prácticamente es la que lo ha puesto en ese sillón. Pero finalmente es el cumplimiento estricto de una agenda que ellos tienen ya pues como prioridad, ¿no es cierto?, antes que las necesidades de la población. Entonces, así funciona el progre, así funciona el totalitario, ¿no? El totalitario vive en un mundo paralelo, ¿no es cierto? No está viendo las necesidades de la población, que poco o nada les importa. Lo único que están viendo ellos es cómo imponer su bendita agenda sobre el resto de nosotros. Y bien lo dijo José Luis, esto oprime incluso a esos grupos minoritarios que son precisamente los que han salido, ¿no?, de ese mundo o de ese estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, es totalitario por donde se le mire. Totalitario para imponer sobre el resto, ¿no es cierto?, la cosmovisión particular de la sexualidad que ellos tienen, y totalitario para impedir que salgan de su círculo. Entonces, evidentemente estamos ante una agenda programada, porque ya lo ha dicho también José Luis, esto es un copy y pega, ¿no es cierto?, de lo que ya se está estableciendo en otros países. En otros lados. Así claro, es. Creo que en este aspecto, pues sí, es como que, oye, si eres gay y te sientes gay, sientes atracción hacia tu mismo sexo, pues no tienes otra opción, tienes que seguir así, pues porque sí, ¿no? Mientras que ellos, mediante una agenda, están tratando de más bien hacer que
que gente que son heterosexuales más bien tengan otra orientación a través de lo que es la ideología de género, porque sabemos que la ideología de género es un empuje a que más personas vean la heterosexualidad como algo malo, ¿no? Nadie está diciendo que la homosexualidad sea algo malo. Acá lo que estamos en contra es de esa libertad que, como tal vez José Luis, por ejemplo, José Luis, ¿hace cuánto fue que tuviste esta terapia en la cual tú dejaste de ser, ¿cómo se llama? Del grupo LGBT? Bueno, en mi caso ya son poco más de 10 años, entonces lo que puedo decir es directamente esto, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Y hay muchos caminos. En mi caso específico, yo no recurrí a algún tipo de terapia puntual, ¿no? Pero sin embargo, ocurrieron circunstancias en la vida que se me presentaron, ¿no? Se me presentaron circunstancias para poder tener esa identificación, ¿no? Con mi propio sexo, esa identificación con un ambiente familiar, una dinámica familiar correcta, aprender a sobrellevar, a restaurar, a superar, ¿no? Traumas, frustraciones, rechazo, abandono, abuso. Entonces, como le decía un principio, hay 1000 formas. Hay gente que sí ha recurrido y ha tenido el apoyo de psicólogos, hay gente que quizás haya tenido el apoyo de consejeros familiares o consejeros espirituales, ¿no? Pero es una decisión personal, ¿no? Y el tema aquí es ¿por qué? ¿Por qué se nos quiere cerrar esa oportunidad, ¿no? Si uno les habla y le dice que hay salida, que hay opción de cambiar, es porque uno ha vivido ese estilo de vida y porque uno entiende el sufrimiento, entiende el dolor. A veces por afuera se muestra mucho la alegría o una vida plena, pero por dentro, como dice el dicho, ¿no? Que por dentro están llevando pues el dolor y el llanto y el sufrimiento y la soledad y la frustración, ¿no? Entonces, el querer callar a una persona, el querer callar a un grupo que está hablando todo esto, entonces es una actitud pues totalmente miserable, ¿no? Una actitud sin misericordia, ¿no? Y nosotros hablamos ¿por qué? No por odio, ¿no? Sino por amor. Porque amamos a esas personas, porque sabemos cómo sufren, sabemos cómo viven. Exacto. A ver, por ejemplo, José Luis, ¿tú cómo te hubieses sentido hace 10 años si tú hubieses querido buscar una ayuda porque dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir en este mundo LGBT, ya no quiero tener esta atracción. Y por ahí te dicen, no, discúlpame, pero el Estado prohibió todo esto, no, a los profesionales, a los psicólogos, a las iglesias evangélicas que dan este servicio, por así decirlo, estas terapias, están prohibidos. ¿Tú cómo te hubieses sentido? Lo primero que hubiera dicho primero era que esas ONGs que están moviendo todo esto, prácticamente están limitando mi libertad, ¿no? Claro. Y esta persona que está como congresista moviendo todos estos documentos, prácticamente desde su zona de comodidad caviar, su zona de comodidad en la que se maneja, pues está queriendo impedir mi libertad, ¿no? Entonces, esos grupos no me representan. Y segundo, pues, me sentiría yo que estoy siendo preso, que me están aprisionando, no dándome la oportunidad de buscar ayuda. Claro, ellos piensan que como ellos están bien y ellos se sienten bien, pues todos tienen que sentirse bien, cuando no es así. Hay como tú dices, hay un pequeño grupo que son de esa minoría que ellos se llaman, hay todavía una minoría, y que a las finales pues también deben necesitar algún tipo de ente, en este caso estas terapias, ¿no? Que hay. ¿Tú crees que estas terapias, en estas terapias te han torturado, te han hecho sentir mal o algo por el estilo?
Bueno, como les mencioné, en mi caso personal yo no recibí terapia, pero lo que puedo decir que el proceso de cambio, el proceso de salida, lo que trae es satisfacción, lo que trae es plenitud, es conocerse a sí mismo. Lo que trae y lo que nos da es mayor libertad, ¿no? Efectivamente, en ese mundo uno puede creer que se siente bien, pero cuando se enfrenta a la realidad, cuando se enfrenta a la realidad de ese estilo de vida, uno ve otra cosa, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasa con esas ONGs que ahora están queriendo promover la prohibición de la ayuda a la gente que vive en ese estilo de vida? ¿Por qué no se preocupan, por ejemplo, en ir a los hospitales a ver tanta gente enferma, que está sufriendo las consecuencias quizás de un estilo de vida de promiscuidad que tanto se promueve? Claro. Exacto. O sea, es algo ilógico, ¿no? Quieren imponer, no sé, un matrimonio homosexual cuando se sabe que en todos los países donde se ha propuesto y donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, los homosexuales no se casan. No se casan, es mínimo la gente que se casa, o sea, es por gusto. ¿Por qué? Porque simplemente quieren ser libres, quieren vivir en convivencia, quieren vivir pues cambiando cada cierto tiempo de pareja como bien deseen, es su libertad. Claro, es su libertad, pero a la final quieren algo, pero a la final es cuando ya lo tienen, no lo... Claro, porque no es satisfacción, es una vida de propia inseguridad, ¿no? Es tanta la inseguridad, por ejemplo, que tenemos un candidato que tiene que disfrazarse y llamarse por otro nombre, no aceptando su propia persona, no aceptando su propia identidad. O sea, y dicen que son felices y plenos. No, si fuera feliz y pleno, ya hace tiempo hubiera cambiado su DNI. ¿Por qué no lo hace? Porque está inseguro. Si estaría seguro de lo que es y de la identidad y de la expresión de género que dice ser, hace rato se hubiera cambiado su DNI para no estar haciendo victimismo. Es que simplemente es afanes de figurar, son situaciones personales que tienen conflictos personales que hay, y esos conflictos personales son los que originan a vivir ese estilo de vida, y es por eso importante la ayuda, el consejo. En este caso, esta ley quiere prohibir terapias, pero yo sé que muy atrás de prohibir terapias también va a prohibir que nosotros que hemos salido, gente que de algún modo quiere tender una mano de ayuda, sea limitada. Claro, no solamente son terapias, ¿no? Porque, claro, José Luis nos manifiesta que él no recibió terapia, pero sí él, digamos que su conversión fue más que nada espiritual, primeramente, ¿no es cierto? Asistió a una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Ahí también hay un trabajo de acompañamiento. Por eso es que astutamente esta ley no habla de terapias, habla de prácticas de conversión. Entonces, claro, el acompañamiento que puede dar, por ejemplo, un pastor, ¿no? Un cura o de la religión que sea hacia una persona que busca una ayuda en una iglesia, ¿no? Puede ser asumido como práctica y por tanto también prohibírsele, ¿no? Dentro del marco de esta norma que quieren imponer, ¿no? Entonces ahí está peligrando la libertad religiosa de todas maneras, porque esta ley lo que va a hacer es permitir una comunidad familiar, una comunidad espiritual, un círculo social que quizás quiera acoger a un homosexual o una lesbiana, a mostrarle un verdadero ambiente sano familiar, porque él quizás no tuvo una imagen paterna correcta, no tuvo quizás una imagen materna correcta y él quiere descubrir su identidad. Entonces con esta ley le están limitando. Y claro, y hay centros especializados, comunidades cristianas especialistas en atender estos casos, ¿no es cierto? Porque, claro, o sea, es distinto, por ejemplo, atender a una persona que sale de la drogadicción o del alcoholismo, ¿no? Y que atender a, por ejemplo, a un homosexual que quiere salir del homosexualismo. Hay todo un acompañamiento que hay que hacer ahí, ¿no? Entonces, hay lugares que se han especializado para esto. Prácticamente esos lugares van a estar puestos en la mira. Y toda iglesia en general. Recuerden que hace un tiempo se denunció a un pastor porque supuestamente alentaba a matar a lesbianas. Y todos sabemos pues que ese audio fue abiertamente manipulado. Con esta ley, entonces vamos a tener a un agente del gobierno o a un emisario progre metido en las iglesias para ver si el pastor se pone a hablar, digamos, ejerciendo su legítimo derecho a la libertad religiosa, ¿no es cierto?, se pone a hablar, por ejemplo, en contra de la homosexualidad o llamarla pecado, ¿no es cierto? Aunque ellos no crean en Dios, ya se ofenden por el simple hecho de llamarlo pecado. Eso va a generar que se sigan procedimientos sancionadores hacia las iglesias. Eso es lo peligroso de este asunto,
porque está coartando la libertad no solamente de los profesionales de las mismas personas que van a querer pues acudir a estas prácticas o terapias de manera voluntaria, sino también la propia libertad religiosa de los peruanos, porque evidentemente va a haber ahí todo un trabajo, ¿no?, de inteligencia, digamos así, para sancionar a las iglesias, porque esta agenda es totalmente anticristiana y eso lo sabemos perfectamente bien. Y todo esto es una decisión personal y también es una determinación de uno, ¿no? Dentro de su libertad uno toma la decisión, toma la elección. Nada hay por obligación, nada hay por imposición ni por tortura, ¿no? No sé desde qué imaginación tienen esas ONGs o la imaginación tan grande de este congresista de Belaúnde que se imaginó incluso muertos y perdidos y fugitivos y desaparecidos en la marcha, y ahora se imagina que hay torturas, que hay obligación, que hay no sé qué situaciones. Entonces, es una gran mentira. Dejen hablar a los que hemos salido de ahí. Dejen escucharnos a nosotros, ¿no? Así es. Claro, sería bueno que toda la gente de ex LGBT y otras personas que también están dentro de ese proceso puedan decirle, oye, ¿sabes qué? No me representas, ¿no? Ahora, supuestamente las fuentes de donde él sacó es de una institución que se llama Más Libertad, si es que no. Más Igualdad. Ahí está, gracias, Más Igualdad. Entonces, y ahora, si tú vas a ver, es una ONG totalmente progresista. Entonces, está financiado y eso puede estar muy manipulado. Pues eso es por un lado. Ahora, de los datos que él dijo el 40% fue ¿cómo se llama? Personas, o sea, padres, o familiares impusieron a esas personas a tener esta terapia. Ok, si eso fuera un 40%, eso significa que el 60% fue de manera voluntaria, como en tu caso, ¿no, José Luis? Claro, perfecto, exactamente, ¿no? Entonces, le estás quitando la libertad al 60% de esas personas, que tampoco sabemos cuánto. Yo no sé de dónde sacan ese porcentaje, ¿no? Lo que se quiere acá es que las cosas sean veraces, ¿no? Pero ojo, si hago algo a mi capricho, ¿no? Así es. Una ONG específicamente, ¿cómo se dice? Dirigida, sesgada, no me está dando la sinceridad de las cosas, ¿no? Así es. Pero también ya se ha visto noticias que en España, por ejemplo, todos sabemos que la agenda progresista es progresiva también, ¿no? Aparte de progresista, es progresiva, o sea, mientras se hace mucho más invasiva cada vez que tiene más y más poder, ¿no es cierto? Entonces, ellos no se hacen problema tanto por lo que asisten de forma voluntaria. Ellos en realidad no quieren saber absolutamente nada de ese tipo de terapias, porque en estos países donde ya se viene aplicando, incluso las personas que voluntariamente quieren hacerlo, se les prohíbe totalmente, y es lo que quieren hacer ellos acá. O sea que no es un asunto de que hay poca gente que realmente quiere o no quiere llevar estas terapias. Ellos quieren prohibirlo absolutamente, o sea, ellos se van en contra de la libertad individual. Ahora, yo quería explicar un momentito sobre el carácter totalitario de esta norma, y puedo identificar las libertades que están siendo atropelladas con esta norma. En primer momento está siendo atropellada la libertad individual, ¿no es cierto? Porque esto impide que una persona que no quiera pues mantener una atracción, ¿no es cierto? Así definido por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Como una atracción que no quiere, les siente aflicción, impide o obstaculiza su libre desarrollo y bienestar, ¿no es cierto? Entonces, se le impide a esta persona ejercer esa libertad. Entonces, estamos ante el atentado de la libertad individual. También estamos ante el atentado de la libertad de trabajo, ¿no? Porque ya a los especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos que se han especializado para atender estos casos, ya no van a poder ejercitar esta labor, ¿no es cierto? Entonces, se les está impidiendo también la libertad de trabajo. También se impide la libertad religiosa, porque ya hace un momento comenté, las iglesias van a estar siendo
vigilada con esta especie de policía de pensamiento para ver si es que actúan o no, ¿no? Discriminando supuestamente a estas personas. Ya no van a poder llevar a prácticas de acompañamiento porque esto sería prácticamente una causal para que sean sancionadas. Entonces, estamos también ante la libertad ante el atentado de la libertad religiosa, ¿sí? Entonces, y también estamos ante el atentado de la libertad de enseñanza, porque fíjense que esta norma también estipula que a los profesionales de la salud desde la universidad, desde el instituto, ya se les adoctrine con estos temas de género y que tienen que llevarlo de manera obligatoria en su malla curricular. Entonces también estamos ante el atentado de la libertad de enseñanza. O sea, son libertades que he enumerado que esta norma prácticamente se barre, ¿no es cierto? O sea, va contra todas ellas. Por eso decimos que es totalitaria. Por eso, porque es una norma que no digamos, permite que exista oposición al contrario, ¿sí? Y curiosamente, este señor, ¿no? El congresista de Belaunde, en el otrora Congreso, ¿no? Había formado la bancada liberal, ¿no? Que sabemos que de liberal no tienen absolutamente nada, ¿no es cierto? Y aquí lo han demostrado perfectamente. Exacto. Bueno, yo más que si vamos analizando un poquito estas terapias, pues son un servicio, ¿no? A ver, si yo voy a un sitio a adquirir algún servicio y a mí me dicen, oye, tú no puedes adquirir este servicio porque, no sé, yo soy chato, mido 1,60 con las justas, entonces me dicen, tienes que tener 1,70 para poder adquirir este servicio. ¿Cómo nosotros le podríamos llamar a eso? Discriminación. Así es. Ahora, si hay una persona que, como justamente está explicando Alejandro, que tiene ciertas inclinaciones y tiene gustos homosexuales, y que luego dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estos gustos y quiero adquirir un servicio para ya no tenerlo, y le dicen, ¿sabes qué? No puedes tenerlo. ¿Qué cosa es eso? También discriminación. Entonces, este señor de Belaunde está poniendo y está imponiendo algo totalitario, porque es una discriminación hacia una minoría, o sea, una minoría más de esa minoría, como justamente lo había dicho José Luis. Entonces, se puede ver que ahorita y en momentos de pandemia, que no es ni siquiera dable para estar hablando de estas cosas, quiere impulsar eso, ¿no? Tal vez, como dijiste, Alejandro, quiere imponer esto para al menos dejar algo antes de que acaben sus 5 años, porque quién sabe si va a continuar o quién va a continuar su labor, porque Gaela u otra gente, la verdad, lo veo bien difícil que entren al Congreso. Con todo lo que se puede ver, no creo que entren al Congreso. Van a haber siempre emisarios, ¿no es cierto? Y lo vamos a poder observar cuando juramenten este próximo 28 de julio. Porque, claro, siempre va a haber gente que va a estar movida con esta agenda, y si no lo hicieron en campaña, lo van a hacer ya estando en el Congreso, porque también esta agenda también suele corromper, ¿no? A las autoridades que son pusilánimes o tibios en estos temas. Entonces, lo que hay que comprender también es que este tipo de proyectos de ley que son copy-pega y que vienen pues prácticamente digitalizados de afuera, ¿no? Obedecen a una cosmovisión, ¿no? Que es totalitaria, a lo que nosotros denominamos, por ejemplo, la dictadura de género, ¿no? Y es que cuando uno revisa más o menos los conceptos de género, ¿no? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que en el libro llamado Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas, elaborado por el Ministerio de la Mujer, ¿no? En el año 2012, en su página 19 dice lo siguiente: este enfoque analiza la realidad sobre la base de los conceptos sexo y género. Es decir, es como si fuese un lente, ¿no es cierto?, que las autoridades se colocan y ya no ven simplemente hombre o mujer, sino que ahora ven pues sexo, género, ¿no? Como algo que se puede disociar fácilmente. Entonces, y ellos dicen, ¿y qué cosa es género? O sea, ahí entra ya la feminista Marta Lamas en este mismo documento, ¿no? Un documento oficial del Estado, y dice que el concepto de género nos ayuda a entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas,
sino que son construidas culturalmente a través de las relaciones sociales y los mandatos culturales. Entonces, con esa concepción, ellos dicen, así vamos a entender ahora nosotros la realidad. Ya no es la realidad como la conoce el mundo, sino a partir de los conceptos sexo y género. Y si algo no entra, o sea, algo difiere de este enfoque, entonces simplemente lo sancionamos. Por eso que ves que están pidiendo sancionar, no solamente es prohibir las terapias de conversión, sino también sancionar a aquellos profesionales que lo realizan, y también los ves promoviendo, por ejemplo, leyes de crímenes de odio. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que se manifieste en contra de estos derechos o supuestos derechos, ¿no? También puede ser sancionado y siendo, digamos, enjuiciado en un tribunal penal. Esto es lo que ellos quieren, ¿no? Que si no te ajustas a este lente ideológico, si no ves como ellos ven, entonces debes ser sancionado porque eres un agente que no está acomodándose a este enfoque y por tanto necesitamos que, digamos, sancionarte, adoctrinarte y regresarte nuevamente al vínculo en el cual nosotros nos encontramos. Por eso decimos que es un pleno totalitarismo, ¿no? Claro, es como estuve viendo que está en Canadá, en el cual si un padre o bueno, los padres no aceptan que a los hijos se le enseñe el tema de ideología de género, yo sé que me estoy siguiendo un poquito, pero te quitan al hijo. O sea, los padres ya no tienen la libertad de educar a sus hijos como ellos quieren. Y el Estado te dice, no, nosotros lo vamos a educar por ti como nosotros queremos. Entonces, es igual de totalitario. Y como había mencionado Alejandro, esto no es o sea, son progresistas no por progreso, sino más que todo porque es una agenda que va de a pocos. Y de acá a tal vez unos 10 años nos van a imponer eso. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ponerle un alto a todo esto. Porque se nos va a venir fuerte como han estado en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, con estas cosas de ideología de género. Porque esto es de a pocos. Claro, lo que el Estado debe promover, pues, es familias y vidas sanas, ¿no? Y no promover estilos de vida que a la vez que a la larga son nocivos. Estaba leyendo un periodista, Michael Hobbs, él es abiertamente homosexual, y lo que él dice es que normalmente los homosexuales varones tienen entre 2 o 10 veces mayores índices de probabilidades de suicidio que los heterosexuales, ¿no? Los hombres casados homosexuales tienen mayor índice también de divorcios, según un estudio en Suecia, ¿no? Homosexuales gays también sufren la probabilidad que se triplica, ¿no? De intento de suicidio, de frustración, de depresión, de ansiedad, ¿no? Tiene una probabilidad doble también de padecer episodios de depresión grave. Entonces son estilos de vida nocivos. Eso no te dicen, ¿no? Dicen vive tu sexualidad, vive libremente, pero no te dicen las consecuencias. Por eso es que ese estilo de vida trae consecuencias. Y por eso es que hay mucha gente que desea salir, quiere salir y tiene todo derecho a recibir la ayuda necesaria. Y si es una ayuda de Dios, que ha sido en mi caso, por ejemplo, una conversión, un conocimiento de Dios que trajo plenitud, que trajo pues libertad a mi vida, cuánto mejor. ¿Por qué prohibir realmente que uno decida cambiar su vida, ¿no? Así es. En este aspecto, como más o menos estabas comentando, si tú te habías hecho estas terapias a voluntad, ¿por qué tendría el Estado que decirte no lo hagas? Claro, y aún más, si hablan de igualdad, de tolerancia, de diversidad, pues hay diversidad, hay gente que quiere salir. Y igualdad y tolerancia, entonces igualdad, quieren dar beneficios a la comunidad LGTBI, que den también los mismos beneficios a la gente que quiere salir. Si ahora lograron que quizás por el Estado, por el CIS, se les hormonice a los niños, a los jóvenes, perdón, a los adolescentes con plata del Estado, que también den subvención económica a los que tomaron esa decisión y se arrepienten. Vemos el caso muy típico, Bruce Jenner, el padrastro de las Kardashian. Hizo su cambio de sexo, se cambió, era Kathleen Jenner y después se arrepintió y después de haber hecho toda la mutilación y todo el cambio, quiere volver a su identidad. Entonces hay gente que también igual sucedió,
¿no? En Chile, esta ley de identidad ha dado un límite, que solamente pueden cambiarse de género 2 veces, porque después ya no. Pero vemos el caso de Bruce Jenner, que se cambió un montón de veces. Entonces, Sí. entramos a una situación de locura. Si quieren igualdad, pues efectivamente que ella también ayuda a los que desean salir, ¿no? Así es, Porque y así es. también somos parte de la diversidad. Así es, y José Luis dijo algo muy importante, ¿no? La diversidad, cuando va en contra de sus postulados ideológicos, no existe, ¿no? Por ejemplo, ellos, fuera de su ideología, no hay diversidad que valga, ¿no? Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos juramentar a una mujer como Amy, ¿no? Coney Barrett, ¿es cierto? Que con más de 7 hijos prácticamente juramentaba el cargo, como era conservadora, ¿no? Y siendo una mujer más joven que había ocupado ese puesto, pues ninguna feminista celebró, ¿no? La izquierda no lo celebró. Luego vimos a un diputado, ¿no? También en Estados Unidos siendo elegido una persona con discapacidad, joven con discapacidad, ¿no? Tampoco celebraron esa inclusividad, ¿no es cierto? Y cuando ven a personas, por ejemplo, que quieren dejar de ser homosexuales porque ya pues quieren seguir con su libre desarrollo y bienestar, entonces ahí pues tampoco existe la diversidad. Entonces, como digo, fuera de su ideología, la diversidad para ellos no existe, ¿no? Es que no van a tolerar jamás van a tolerar. Y fuera de su discurso y su pensamiento, la tolerancia tampoco existe. Exactamente. O sea, si ellos hablan de diversidad, pues que vean, que entiendan que hay gente que no les gusta ese estilo de vida, que ha nacido así o que por alguna experiencia traumática o lo que sea terminaron ahí, pero no quieren seguirlo, ¿no? Es una cuestión de, como ya habíamos dicho, es una decisión autoritaria que está tomando este señor de Belaúnde. Claro, incluso impiden que la gente voluntariamente asista a estas terapias porque saben muy bien que pueden encontrar solución a este problema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del libre desarrollo y bienestar, José Luis nos ha dicho claramente que ahora él se siente satisfecho. Es parte del bienestar que él tiene, o sea, tener una atracción sexual distinta no lo satisfacía, no lo llenaba, él no se sentía pleno como persona, ahora lo siente. Entonces el derecho al libre desarrollo y bienestar es un derecho constitucional que toda persona tiene que ejercitar de la manera que mejor le convenga sin tener que violar el derecho a la libertad de terceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando existan, si es que esta ley se llega a aprobar, yo me imagino, pues, ¿no? Los supuestos, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos en los cuales podríamos ver las consecuencias de esta ley? Por ejemplo, una persona homosexual que esté yendo a una iglesia, ¿no? Y que esté dejando, pues, los hábitos, ¿no es cierto? Esté comenzando ya a cortarse el cabello, esté vistiendo como hombre, en caso se autopercibía como mujer, ni bien detecten este caso, ¿no? Y así esta persona diga que voluntariamente está asistiendo a esa iglesia, ya es causal para sancionar a esa iglesia. Ya es causal para sancionar a este pastor, porque ellos no entienden de libertades. O sea, esta ley prohíbe así la persona sea mayor de edad y voluntariamente asista a una iglesia o a un centro donde viven este tipo de terapias. Eso es lo peligroso de este tipo de normas. Claro, muy a pesar de que hay personas, así como en el caso de José Luis y habrán miles de casos más, hacen caso omiso o quieren hacerse de la vista gorda porque no les da a su narrativa, ¿no? Prácticamente cambian todos los números a su favor, pero no muestran los otros números porque saben que les van a jugar en contra. Entonces tratan de manipular de esa manera y claro, a las finales están yendo en contra de la libertad individual, la libertad de la religión. Sí, no sé cómo serán, como dice José Luis, no sé de qué terapias hablan, tal vez a él le habrán comentado, al señor de Belaúnde, le habrán comentado de ciertas terapias que no se sabe, y tal vez en esas terapias sí hicieron algún tipo de tortura, no sé a qué cosa le llamará tortura también, pero la cuestión es que si es algo físico, algo que va en contra de la física de una persona o del
o psicológico, pues ahí lo podría entender. Es el único caso Claro, que lo puedo entender. exacto, Pero como dice José exacto. Luis, él nunca se sintió mal, nunca lo hicieron sentir mal al Así es. hacerle estas terapias. Así es, mira, nosotros siempre apelamos por el respeto a la libertad individual. Aquí no estamos pidiendo que se obligue a la gente a seguir ese tipo de terapia. Nosotros creemos en la libertad. O sea, así como, por ejemplo, no pedimos que se sancione a los homosexuales por el simple hecho de serlo. O sea, jamás pediríamos que se criminalice al homosexual, ¿no es cierto? Una persona que es mayor, pues tiene el derecho de ejercitar su sexualidad como le plazca, siempre y cuando no afecte a la libertad del derecho de terceros. Entonces, de la misma manera también exigimos ese mismo respeto por la libertad individual de quien tiene ese sentimiento y no lo quiere expresar más y quiere pues quitárselo, ¿no es cierto? Entonces, allí también nosotros apelamos por la libertad individual en todo sentido de la palabra, y eso es lo que la narrativa que se esconde detrás de este tipo de proyectos es que nosotros los que vemos con buenos ojos este tipo de terapias estamos como que impulsando que la gente obligatoriamente asista, ¿no? Y eso no es el punto. El punto es que nosotros queremos que se respete las libertades individuales, que cada quien decida voluntariamente asistir a estos centros y que nadie sea sancionado por eso, ¿no? Tal vez dentro de la cabecita del señor Belaunde, así como desaparecen personas, también a la gente las obligan a ir a estos centros, a hacerles terapia, a ponerle chapitas en las rodillas para decirle deja de ser homosexual, no sé, dentro de su cabecita imagino que debe pasar esas ideas. Hay una frase en la Biblia que dice, la verdad nos hace libres, ¿no? Y creo que es por eso que quieren impedir que la gente LGTBI se informe y conozca la verdad, ¿no? Así es. Es por eso más que nada, ¿no? Atentar contra la libertad y prohibir, pues es una actitud de tortura. Esa es la tortura, ¿no? Claro, hacerte vivir... Condenar de por vida a una persona a que no pueda cambiar. Claro, si una persona, como dices, quiere cambiar y no le das esa opción de cambiar, entonces lo estás torturando psicológicamente, le estás haciendo vivir una vida que no es. Es como el caso de un psicólogo, Manny, de Estados Unidos, que habían dos gemelos, hombres, pero por un accidente a la hora de hacer la circuncisión a uno de los gemelos, le quemaron todo el pene y el psicólogo le dijo, no te preocupes, críalo como una niña y va a ser una niña. Le cortaron el pene, todos los padres, pero el niño creció como niña, la ponían falda, vestido, pelo largo, todo como niña, pero él siempre era diferente. Quería jugar con carritos y todo, y esa era su libertad, pero le decían, no, niña, 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 hasta que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Pasó este accidente. El chico creció con trauma, se quiso suicidar varias veces hasta que lastimosamente se suicidó. Entonces, tú le estás quitando esa libertad a esta persona que tal vez no le gusta y lo estás traumando de por vida. Claro, y viendo ese ejemplo que has tomado, ellos están también diciendo que quieren poner terapias de afirmación, ¿no? Afirmación, ¿no? Y no más bien terapias de reconversión o conversión, como le llaman, ¿no? Esos dos gemelos, el que fue mutilado, el que fue quemado y recibió terapia de afirmación. Le vistieron como niña, lo acostumbraron a vivir como niña, lo limitaron para que viva como niña. ¿Y qué pasó? Fue una tortura total para él y para su hermano gemelo que al final terminaron suicidándose. Claro. Entonces, ese ejemplo documentado más bien demuestra que las terapias de afirmación que él quiere imponer, más bien son las que traen destrucción. Y esas terapias de afirmación se dan soslayadamente a través de la ideología de género en el currículo escolar de educación. Porque, claro, si un niño, por ejemplo, confunde su sexo, ¿no? su género, como ellos le llaman, pues los profesores no pueden siquiera corregirlo, más bien tienen que alentarlo a que siga con esa confusión, ¿no? Esto es lo que José Luis está llamando terapias de afirmación. Y esto se da, por ejemplo, en muchos países se ha visto ya casos preocupantes, ¿no? Que incluso ha despertado la enorme preocupación en las autoridades, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Donde se ha visto, ¿no? Y se ha documentado casos de
aumento de más de 2000% de los casos de disforia de género en niños, ¿no? Siendo, por ejemplo, en el 2007, 94 casos, ¿no? Documentados, a pasar al 2018, 2019 a más de 2.500 casos, ¿no? Y hay estudios también que se han dado en que concluyen de que la propaganda de género, pues, provoca, ¿no es cierto? Provoca que los niños, pues, confundan su sexualidad tempranamente y esto sea alentado por los profesores. Ya hemos visto noticias de que incluso en Bélgica, por ejemplo, a los niños, a los hombrecitos los casan, ¿no? En una especie de ceremonia simbólica y los demás niños tienen que aplaudir, ¿no? Tienen que festejarlo. También en Argentina, también hemos visto, por ejemplo, que dentro de los talleres, ¿no? Hacen que los hombres, los hombrecitos y las mujercitas asuman el ser del sexo opuesto, ¿no? Y donde ya comienzan a encaminarlos en ese sentido. Entonces, allí hay definitivamente una terapia que sí quieren promover, que eso sí no se tiene que prohibir, ¿no? Ahí sí están alentando con todo, incluso utilizan la fuerza del Estado para imponerlo. Y también otra de las cositas que me llama mucho la atención en esta conversación y que el pastor Ricardo Cabeza lo acaba de señalar claramente, ¿no? En los comentarios, están también yendo en contra de esa premisa que tanto utilizan los progres de tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, ¿no? Claro. Allí ahí derecho, ¿no? Exacto, ahí sí no tienen derecho, o sea, el homosexual que quiere dejar de pintarse, que quiere dejar de tener las siliconas en el cuerpo, no tiene derecho a cambiar, pues ya no puede, o sea, ahí no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero sí una feminista para matar al ser humano en el vientre sí tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Ahí está la paradoja y los contradictorios de esta ideología progresista, ¿no? El día de hoy estaba conversando por redes sociales con alguien que me decía, ¿no? No se puede cambiar si es, algo con lo cual has nacido. Pero eso es una gran mentira, ¿no? Yo veo gente que, no sé, tiene el cabello negro como yo, se pinta el cabello. Gente que no está satisfecha con su nariz, hace una operación y se cambia la nariz, ¿no? Y es su libertad de hacerlo. Si no se sienten satisfechos con algo, que supuestamente con lo que han nacido, dicen ellos que nacieron homosexuales, según ellos, es lo mismo. Entonces, si están vulnerando ahora y atentando a la libertad, ¿después qué van a prohibir? ¿Van a prohibir quizás que una persona cambie algo que no le gusta de su fisonomía? O sea, vamos a llegar a esas incoherencias, ¿no? Vamos a llegar a ese límite de locuras y tonterías, ¿no? Claro, pero a ver, si esta persona se pusiera en ambos casos, imaginemos que una persona homosexual de nacimiento, y también hay casos donde han influido por eventos traumáticos como una violación y otras cosas. Justamente de eso hablaban expertos, de que hay ciertos factores como el hecho de que puede ser una violación, la falta del cariño de un padre, una madre prácticamente castrante que es muy metida. Entonces, varios de esos factores pueden hacer que un niño o niña que nace heterosexual pueda ir siendo homosexual en el proceso. Entonces, vemos dos casos. Nadie nace homosexual, ¿no? La revista Science sacó un estudio muy grande de este tema. No, pero digo, veamos esto. Quedó diciendo que había un porcentaje que posiblemente podría haber algo genético, ¿no? Claro, pero por experiencia y práctica, porque yo trato a mucha gente, veo que realmente esa posible genética más que nada es un tema espiritual, ¿no? Ok, ya, pero como te decía, imaginemos que con esta persona tú le pones estos dos casos, que sea de nacimiento y que sea durante la vida. ¿Acaso estas dos personas que deciden ya no ser homosexuales, acaso si quieren dejar de serlo, acaso no tienen el derecho de dejar de serlo? Sea en cualquiera de los dos casos. Por supuesto, y ahí también hay otra contradicción enorme en el discurso progresista de género, ¿no? Porque dicen que el género se construye culturalmente, ¿no es cierto? Entonces, si no hay nada biológico que determine la conducta de un ser humano en el aspecto sexual, pues entonces también deberían, bajo este mismo discurso, permitir que quien es homosexual hoy en día y quiera ser mañana heterosexual, pues puede hacerlo, porque el género se construye según ellos, ¿no es cierto? No es una condición, pues, inherente. Entonces, allí también estamos viendo una terrible
contradicción. Y aprovecho también para poder... Exacto, hay muchas contradicciones, pero he querido resaltar estas dos. Y creo que una de las cosas que debemos hacer, ¿no?, los ciudadanos, y sobre todo aquí creo que está en peligro también las iglesias, porque es un centro corporativo donde va mucha gente, ¿no? Y recojo la recomendación del pastor Ricardo Cabezas, que en su comentario dice que es necesario pues un pronunciamiento de las denominaciones, fraternidades cristianas evangélicas, ¿no? Porque claro, ahí la norma claramente apunta a las iglesias evangélicas, que son donde principalmente estas personas acuden a recibir estos tipos de ayuda, ¿no?, espiritual y acompañamiento. Entonces, yo creo que ahí este es un atentado, una ley que está direccionada, ¿no?, a coartar la libertad de estas iglesias. Por lo tanto, me uno a este pedido del pastor Ricardo Cabeza de que tiene que haber un necesario pronunciamiento de parte de las iglesias de nuestro país. Efectivamente, claro, ¿no? Sería importante eso, porque esta ley totalitaria, esta ley impositiva, este intento de ley impositiva totalitaria retrógrada, lo que está haciendo es pues limitarnos, ¿no? Y si quieren pues, no sé, quizás incentivar ese estilo de vida, pues que digan la verdad. Si a los niños les quieren inducir de cierto modo, pues que también les digan la verdad, que les digan las consecuencias de ese estilo de vida, que les hablen del sexo anal, que les hablen de las consecuencias del cáncer anal, que les hablen del papiloma, que les hablen del VIH, que les hablen de la depresión, que les hablen del divorcio, que les hablen del doble closet gay, que les hablen de todo eso. Claro, no solamente lo bonito, sino también pues lo feo, ¿no? Claro, que muestren la otra cara de la moneda, ¿no? La soledad gay, porque todos ellos terminan solos, ¿no? Como las femimarxistas criando gatos. Entonces, el promedio de vida también, ¿no? Y el promedio de vida, que no se suicidan por la discriminación, sino se suicidan por los mismos conflictos internos que tienen. Porque esos suicidios y esas muertes de temprana edad y gente joven no solamente se ven en países como el nuestro, o quizás otros países donde haya cierto pensamiento un poquito más menos libertino que en otros lugares, porque hay lugares donde supuestamente no hay discriminación y todo, igual se siguen matando, igual se siguen muriendo, igual se siguen divorciando, igual se siguen deprimiendo, igual se siguen matando dentro de las parejas. Hay también violencia doméstica, violencia de pareja dentro de las relaciones de pareja. Ahora es parte de lo que es ¿cómo se llama esto? La falacia nórdica, no, pero por esa contradicción nórdica, que justamente ellos que tienen una sociedad muy igualitaria, pues siguen habiendo todos estos casos. Efectivamente. Entonces es perder tiempo realmente, querer hacer perder dinero el Estado, tiempo el Estado, en querer imponer leyes, proyectos de ley que no han funcionado y que al final no van a ser útiles. Exacto, y peor aún en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? O sea, es terrible, ¿no? Terrible cómo es que en la época que estamos atravesando, con todas estas urgencias, necesidades que tiene la población, ¿no?, la gente pues no está preocupada porque se prohíba a un psicólogo tratar a una persona que ya no quiere ser homosexual. La gente está preocupada por sobrevivir a este virus, ¿no? Preocupada por llevar un alimento a su casa, preocupada por que no le dejan trabajar por esta bendita cuarentena bamba, ¿no? O sea, hay tantas necesidades y urgencias realmente que se necesita priorizar, y no vemos que se está haciendo. Entonces una ley como esta, tan progresista, no tan del primer mundo, ¿no es cierto?, entre comillas, pues recibe todas las planas, ¿no? Entonces los medios pues lo celebran, lo publican, como que si realmente la población estaría esperando una ley como esta, como que si esto pues fuese la solución a la grave crisis sanitaria que estamos viviendo. Ellos son así, o sea, esta gente que es servil al progresismo vive en un mundo paralelo. O sea, lo que les importa es su agenda, y después de la agenda no importa nada más. Es similar a lo que decía Lenin, salvo el poder todo es ilusión, igual ellos, salvo la agenda ideológica, todo el resto es ilusión. El Estado está pues para ver el bienestar de las mayorías, ¿no? Y hay necesidades en nuestro país, necesidad de agua, necesidad de buena educación. Y al haber políticas en este sentido, en la educación, en la alimentación, en la salud, indirectamente y directamente también es para la comunidad LGTBI.
Pero Así esa es. no es su prioridad, pues su prioridad es imponer cosas que no tienen sentido para una minoría que al final no lo va a aprovechar al 100%. Así Lo peor es. de todo es el derroche de dinero que hacen para hacer todas estas encuestas, toda su investigación, que a la final eso se podría ayudar a mucha gente que ahorita le está pasando mal, pero no. Su agenda es mucho más importante. Ujú. Sí, sí. Así es. Y lo demostró el presidente Fernández en Argentina, ¿no? Cuando estando en su país, pues, inmerso en una grave crisis sanitaria económica, pues lo primero que priorizaron fue el aborto, ¿no? Es lo mismo que quieren hacer aquí, y por eso es necesario, pues, que apuntemos también a elegir bien a nuestros representantes, ¿no? Porque definitivamente esta agenda no distingue de partidos, ¿no? Esta agenda progre está metida en casi todos los partidos, casi todos, porque hay quienes se salvan, ¿no es cierto?, que tienen un discurso claro y contundente frente a esta ideología, pero por eso es importante que sepamos elegir bien a nuestros próximos representantes. Se nos vienen unas elecciones congresales y presidenciales, y si no sabemos elegir correctamente, pues vamos a tener leyes como estas y mucho más invasivas todavía, como bien decían, como ocurre en Suecia, como ocurre en Canadá, como ocurre en Inglaterra, ¿no es cierto? Y nos van a hacer la vida de cuadrito, pero la libertad prácticamente va a ser una utopía en nuestro país. Así es. Y bueno, ya estamos casi una hora acá, no sé si tengan algún último mensaje, no sé si lo tuviesen al señor de Belaúnde enfrente, qué cosa le podrían decir. Yo le podría decir un montón de cosas, pero la verdad, lo más seguro es que como buen progre se va a hacer el insultado, se va a hacer ¿cómo se La llama? víctima. La víctima se va a hacer la víctima. Entonces, prefiero no meterme en esos, pero de todas maneras, claro, sí, yo le diría, estás ignorando cierta población, ¿no? Claro, lo que nosotros solicitaríamos es que el Congreso, si quiere oír, pues escuche las dos versiones, ¿no? Si el lobo feroz contaría la historia, la mala de la película sería la Caperucita. Claro, siempre hay dos Hay que versiones. oír siempre las dos historias para saber la realidad, ¿no? Inclusión, tolerancia es escucharnos a nosotros también. Nosotros existimos y somos. Y por el hecho que él nos quiera negar y quiera decir que no existimos o que no se puede hacer el cambio, sí hay cambio, sí existimos. Así que decirle a él que nosotros también necesitamos ser escuchados. Que por qué tiene el miedo a que se nos escuche, por qué quiere callarnos, ¿no? ¿Por qué no quiere que nosotros ayudemos a la comunidad a la cual amamos, que es la comunidad LGTBIQ, ¿no? ¿Por qué quiere condenar a los niños y jóvenes a sufrimiento durante toda su vida, sufrimiento de infelicidad e insatisfacción? ¿Por qué quiere limitarlos? Nosotros lo que queremos es que la verdadera inclusión, la tolerancia y todo ello pues sea para todos por igual. Uh-huh. Claro, claro, y bueno, y también decirle a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan por este medio, que sigamos pues levantando nuestra voz de protesta, ¿no? No someternos a la espiral del silencio que ellos quieren pues aplicar en nuestro país. Es importante manifestarnos, es importante rechazar, es importante, porque ahora lo podemos hacer. El día que ya esto esté instaurado en nuestro país, ya no lo vamos a poder hacer, porque de aplicarse una ley como esta también estaría coartada la libertad de expresión, porque ya estaría fomentando un discurso de odio, porque esa conducta ya está prohibida legalmente, y como está prohibida no puedes alentarla, ¿no es cierto? Entonces ahí también estaríamos atentando contra la libertad de expresión. Por eso es importante que ahora lo hagamos, ahora que todavía podemos hacerlo, levantemos nuestra voz de protesta, ¿no? Exijamos a nuestras autoridades, porque finalmente somos nosotros los que pagamos su sueldo con nuestros impuestos, ¿no? A que atiendan realmente las verdaderas necesidades de la población, y sobre todo en un contexto de pandemia como el que vivimos, ¿no? Decirles también a nuestros amigos que se acercan unas elecciones este 11 de abril, por favor, a hacer todo lo posible para elegir bien a nuestros candidatos. Yo también estoy postulando al Congreso de la República, y decirles en primera mano que de ser elegido congresista, pues lo primero que voy a hacer es defender la libertad de todos para poder creer, expresarse y hablar conforme a sus convicciones y creencias, ¿no? Eso es importante siempre saber salvaguardar, tanto desde el Congreso como desde la propia ciudadanía en general. Muchas gracias,
por la invitación. José Luis, muchas gracias Javier. Encantado de estar aquí. Bueno, esperamos que se pueda repetir una otra oportunidad. Sí, claro, más bien muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado también para hablar de este tema que es muy importante, porque como dicen, este es un tema que se está metiendo y justamente agarrar este momento de pandemia para poder meterse pues, y ya quedarse ahí. Y luego, ¿quién lo saca? ¿No? Entonces, me parece muy importante haber hecho esto, que la gente se entere, que la gente sepa qué tan totalitario, porque mucha gente dice, ay, sí, mira cómo los torturan, qué malos que son, pero no ven la realidad, lo que hay detrás, lo que ellos están escondiendo. Así es. Y bueno, yo para finalizar podría decirle a toda la comunidad LGTBI que ustedes conocen y saben el estilo de vida en el que están viviendo y las situaciones que pueden acontecer a futuro. Es tiempo en el cual ustedes pueden tomar las mejores decisiones. La verdad les hace libre y tienen la oportunidad de cambio. El cambio es posible, la solución es posible. No esperen el final que han visto en otras personas. Hay una solución. En mi caso, yo lo pude hallar a través de mi fe en Jesucristo. Ustedes también lo pueden hacer. La verdad nos hace libre y solamente Jesucristo transforma y cambia vidas. Acérquense pues a buscar esa razón de vivir, ese verdadero propósito en su vida y pues serán libres de todo tipo de opresión. No sean usados políticamente como peones, ¿no? De gente, de supranacionales, de ONGs que los están viendo como carne de mercadería, ¿no? Haciéndolos enfermos o dependientes crónicos de terapias o también de hormonas o también de situaciones de enfermedades que son situaciones crónicas de salud. Es el tiempo ahora en el cual ustedes pueden encontrar la plenitud de vida antes de que sea muy tarde. Así es, y que viva la libertad, ¿no? Que aprendamos también a defender la libertad que Dios nos dio por diseño. Esto no lo dio el Estado, no nos lo dio una organización, no nos lo dio una religión, nos lo dio Dios directamente, ¿no? Cuando nos creó. Así que a defender siempre esa libertad. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces eso ya sería todo. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. A todas las personas que han estado viendo, que han estado todo el directo viendo, han estado interesados, han estado en los comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, ya será con nosotros hasta una próxima. Muy buenas noches. Nos vemos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Listo.